Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. And you let her go. Will you let her go? Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your man. Bueno, entonces en breve arrancamos y comienzo ya con una reunión regular. ¿Sí? En cualquier momento cambiamos. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas los que nos siguen a través del canal YouTube de la NEP,
agradeciéndole particularmente la gestión a todo el equipo de comunicaciones y al presidente del CODICEN por la transmisión en vivo. También a Plan Ceibal, que ha estado también retransmitiendo nuestra difusión de estas 3 actividades en estos 3 días. Y también queda claramente todas estas sesiones después grabadas en nuestros canales institucionales de la BAI. Agradecerles la presencia a este panel del día, al cual hemos llamado Competencias Ciudadanas Adolescentes. Como saben, esto forma parte de la campaña Viviendo Mis Derechos, que tiene que ver con la promoción de la formación ciudadana adolescente y sobre todo dándole un fuerte impulso a través del uso de las redes sociales y las TIC. Nos acompañan, lo bueno de este espacio, que es, vamos a tratar de hacer una tertulia un poco relajada, con un poco de orden, como dicen también, buscando que todas las instituciones puedan opinar y hacer sus reflexiones con respecto a cómo se ha ido desarrollando el proceso y también qué aprendizajes tenemos de todo esto, ¿no? Siempre con una mirada prospectiva. De repente, a manera también de resumen, el día de ayer tuvimos una primera presentación donde se hizo una puesta a punto de una pequeña investigación que hiciéramos conjuntamente con la institución El Paso, relacionada a la formación ciudadana adolescente, y también hicimos una puesta a punto desde el punto normativo y conceptual, y también una correlación con experiencias de políticas públicas que se realizan en el marco también de la clave educativa y de derechos humanos en nuestro país. Concretamente, las instituciones que nos acompañan hoy fueron parte de la investigación. Ayer hice extensiva el agradecimiento a todos los equipos que estuvieron detrás del proceso, y ahora que los tengo acá también enfrente, les agradezco, ¿no? Les agradezco porque ustedes han ayudado a que finalmente ayer podamos tener esa fotografía reflexiva de cómo venimos trabajando todos en clave interinstitucional y cómo poder seguir mejorando estos procesos de formación ciudadana adolescente. Cuando hablo de instituciones, ya más o menos las he ido mencionando. Están con nosotros Geraldí Correa, que forma parte ella del INAU, con el INAU también. El día de mañana, el equipo del Propia, que tiene que ver concretamente con participación ciudadana adolescente, va a estar también participando en una mesa junto a adolescentes. Pero hoy nos acompaña Geraldí. Te agradecemos, Geraldí, el tiempo y la disposición. También nos acompaña Pablo Pajés, que es del equipo del Plan Ceibal. También con ellos la institución tiene bastantes actividades vinculadas también al desarrollo de la ciudadanía digital, y con lo cual con ellos también hemos avanzado mucho en todos estos componentes de cara a cómo esto también se plasma en el mundo adolescente. Entonces, desde ya también te agradezco, Pablo, la presencia. Nos acompañan también viejas conocidas, compañeras mías de trayectoria, a Andrea Romero y a Isabel Allende del MEC, la primera del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación. La primera forma parte del equipo de Derechos Humanos, y Isabel Allende forma parte del CECAP, que es un programa con bastante cobertura y que justo tiene esta ampliación de un carácter bastante humano relacionado con chiquilines de extra edad y que han tenido algún tipo de retiro del sistema educativo. Les agradezco también a ambas por la presencia, y también nos acompaña la directora de Derechos Humanos, Gloria Canchini, que también desde el inicio de su gestión en este proceso siempre estuvo muy a disposición, siempre estuvo con las puertas abiertas para el diálogo y también disponiendo al equipo de trabajo para este proceso. Entonces, de repente, antes de pasar con un videíto y aprovechando también que todas las instituciones han formado parte del proceso, pero particularmente estamos en el canal ANEP, así que le doy unos minutos para que Gloria, de repente, a nombre de esta institución, nos pueda dar unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Realmente queremos agradecer muy especialmente a OEI por este apoyo que nos da en la construcción de un espacio de reflexión, pero también en la construcción de herramientas que nosotros podamos poner al servicio de todos los docentes que tienen nada más ni nada menos que la enorme responsabilidad y la enorme tarea de ayudar a construir ciudadanía, porque detrás de esta estrategia de conocer los derechos
de los que somos sujetos, está también el asumir la responsabilidad que significa ejercer esos derechos. Y por lo tanto, desde el sistema educativo, todo que está representado acá en sus más diversas etapas y formatos, estamos realmente agradecidos por este aporte que recibimos de OEI, y también hago extensivo el agradecimiento al equipo que nos acompaña desde la Dirección de Derechos Humanos, que forma parte de esta estrategia de fortalecimiento a la ciudadanía y a la inclusión, porque después de todo de eso se trata los derechos que estamos analizando en este episodio. Y también un mensaje grande y de reconocimiento al esfuerzo de los docentes que tanto en el sistema formal como no formal tienen esta enorme tarea de fortalecer nuestra democracia a través de la formación de los futuros ciudadanos. Así que acá estoy acompañada por Tamara, que también es un pilar muy importante en todo lo que venimos realizando junto con ustedes. No tengo más nada que agradecer nuevamente. Gracias. No, gracias a ti, Gloria. De hecho, has descrito perfectamente y has hecho una muy buena introducción a todo lo que la campaña en sí mismo implica, ¿no? Por un lado, esta idea de construir ciudadanía entre todos, para todos y con adolescentes, ¿no? Que es principalmente el foco del proceso. Ayer, justo voy a aprovechar para hilar ideas de ayer, ¿no? Ayer se hablaba de las ciudadanías adolescentes, ¿no? De las adolescencias, de pensar en que efectivamente hay una corresponsabilidad por entenderlos, por empoderarlos, por diferenciarlos entre sí, pero también las instituciones buscar una garantía que genere una plataforma común para que todos puedan acceder a las mismas oportunidades, ¿no? Finalmente es esto, la idea de ciudadanía, el poder desenvolvernos de una manera corresponsable entre todos, entendiendo nuestras diferencias también como una perspectiva de justicia social y equidad. Sin embargo, esto ha sido todo un proceso de aprendizaje, como les decía, ¿no? Y nosotros con el equipo, aprovecho también, que ayer no lo mencioné, detrás de esta construcción de proyecto también están mis compañeros, compañeras, Vanessa Rodríguez, a quien le mando un abrazo fuerte, Verónica Roldós también, y recientemente también equipos tanto de informáticos como nuestros pasantes, y también el equipo administrativo que ha estado detrás de este proceso, que es bastante grande. Fernanda también es una especialista en comunicaciones, que también vaya el reconocimiento para ella. Entonces, para comenzar ahora el diálogo, que es lo que realmente nosotros quisiéramos escuchar, vamos a iniciar con un pequeño videíto para poder ir aflojando e ir entrando hacia lo que finalmente los mismos chicos nos han suscitado el pensamiento o la reflexión, ¿no? No tiene sonido, Alfonso. Está sin sonido. Justo al backstage les estaba contando de que tenían que activar el audio antes de ponerle el play. No se olviden, chicas, hay que poner un botoncito abajito. A ver, vamos a ver si lo tenemos pronto otra vez. Yo tengo derecho a la libertad e integridad física, estar en el ambiente de una familia sana que se perciba de una cabeza personal. Debemos de dejar de juzgar a las personas discriminándolas por sus apariencias. Me discriminan mucho por el tema de que la sociedad ya no me gusta para hombres. Me denegado por tener rasgos orientales, por así decirlo,
y no me dejaban jugar con ellos. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, nuestro color, nuestro sexo o otra cosa. Hay unas personas que no dejan. Por eso, de hecho, como vos quieren. Bien, solamente fue una pequeña muestrita de cómo los chicos se han ido apropiando de los espacios digitales y a partir de eso cómo han empezado detrás de sus videos a escucharse, ¿no? A escucharse, a poder relevarse esos mensajes, esos contenidos que hay detrás del proceso. Y a la vez eso también nos invita a reflexionar como instituciones y como adultos, ¿cuáles son nuestros roles? ¿Cómo podemos apostar o apuntar a construir estas competencias ciudadanas, ¿no? O un poco también, ¿qué refleja o qué tipo de contenidos, actitudes, habilidades deberíamos tener cuando hablamos de competencias ciudadanas adolescentes, ¿no? Entonces, de repente, la idea sería ahora, de manera más o menos, yo le voy a decir un orden, solamente para poder iniciar. Cada una de las especialistas va a poder, se nos fue Pablo creo en el medio, espero que vuelva en el proceso, de repente por ahí las chicas pueden contactarla. La pregunta de inicio es, ¿cómo promover el desarrollo de competencias ciudadanas adolescentes a través de nuestros roles como educadores, docentes, en centros educativos, con grupos juveniles, etcétera? Entonces de repente, aprovechando el espacio, de repente nos gustaría iniciar con el equipo de la ANEP, ya que estamos hablando principalmente de escenarios educativos de repente formales, donde hemos visto que muchos de los videos vienen justo de la sección de educación secundaria, principalmente reflejados en el marco de una línea curricular. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tamara, trabajo desde la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, parte del equipo técnico. Y bueno, en relación a la pregunta, siempre acá desde la dirección nosotros nos focalizamos en lo que son las comunidades educativas, ¿no? Los centros educativos y cómo promover desde allí el trabajo con los y las adolescentes. La comunidad educativa para nosotros en este ámbito abarca todo, desde los equipos de dirección, los docentes, familias, los propios estudiantes, y desde ahí como desde un proyecto también de centro podemos bajar desde el mundo adulto también de forma articulada, porque es con los docentes, con los adolescentes, que podemos de forma interactiva. Ayer se hablaba mucho de participación, la concepción de lo que es la participación y cómo acceder a instancias de participación real, ¿verdad? Donde la voz de los estudiantes sea no solo escuchada, sino tomada en cuenta sus intereses, sus necesidades, y cómo a partir de ahí promover proyectos, propuestas participativas, donde ellos sean protagonistas efectivos de los procesos de cambio. En ese sentido, los docentes, el mundo adulto tiene un rol fundamental al ser habilitadores de estos procesos. Para nosotros, desde acá, desde la dirección, trabajar en ese enfoque es fundamental. Nosotros actualmente estamos desde la dirección trabajando en lo que es una propuesta más de convivencia escolar y bueno, abarca todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana en sentido amplio, ¿no? Cómo respetar los derechos y que los propios estudiantes y toda la comunidad se involucren en el proceso. Complementando lo que dice Tamara, a mí la vida y la vocación docente me ha dado la suerte de poder estar en el inicio del trayecto educativo como maestra y desde hace mucho tiempo en el recorrido cuando ya llegan a la educación superior, a la universidad. Y como maestra, como profesora, como madre, como abuela, esta etapa de lo que más requiere es mucha escucha.
sobre todo ahora en este periodo también muy traumático que están viviendo los adolescentes, es cuando más desde el sistema educativo tenemos que ayudar a que sean escuchados, tengan espacios además donde poder compartir con sus pares aquellas cosas que tienen guardadas adentro. La adolescencia es una etapa muy difícil, que requiere una distancia prudente, porque a veces no quieren sentirse invadidos, y bueno, nosotros pretendemos también construir estrategias para que ellos encuentren el canal más cómodo para expresarse. Y una de las mejores formas, o por lo menos que a nosotros nos ha dado resultado como docente, es que se sientan y se apropien de proyectos comunes. Cuando Tamara hablaba de proyecto de centro, bueno, a veces en la comunidad educativa nosotros tenemos instancias donde detectamos algún centro de interés y a partir de allí trabajarlo con todos los grupos y todos los niveles. Me permito simplemente, a modo de llevar un ejemplo de vivencia que he tenido, siendo maestra hace muchos años, mi escuela estaba ubicada sobre Avenida Italia, cerca del Puente Carrasco. Y entonces teníamos y vivíamos un grave problema que eran los accidentes que a veces ocurrían con los escolares al cruzar la calle. Y por allí los niños de sexto año presentaron la idea de trabajar en sensibilización para cumplir con las reglas de tránsito. Y lo trabajó toda la escuela. Trabajamos desde las distintas áreas, pero además después salimos a hacer, con apoyo de autoridades, un corte en la ruta para entregarle mensajes a los conductores, y créanme que fue muy constructivo. Es un ejemplo muy sencillo, pero que mis colegas, los docentes, lo habrán tenido en distintas dimensiones de su trabajo, pero que de esa manera, construyendo proyectos que se apropien, ellos viven también y de alguna manera desarrollan esas habilidades de las que hablaba Alfonso, y esas competencias de escuchar y de ser escuchados, y de, es decir, estipular reglas y ajustarse a las reglas, saber para qué son las normas, por qué es importante cumplirlas, escuchar al que piensa distinto, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos, a consensos. Todo eso lo podemos construir desde el espacio, pero también hacia afuera, buscar socios estratégicos fuera de los muros, de las fronteras del centro educativo, para encontrar justamente quien fortalezca esas competencias cuando la escuela, bueno, en los horarios o en los momentos ajenos a la escuela misma. Bien, justo con esta idea, yo iba tomando notas para ir como enmarcando, ¿no? Esta idea de, sobre todo, buscar alianzas hacia el espacio fuera de la escuela, ya abre el abanico a pensar en, primero, quiénes son los de afuera, también identificar cómo los chicos transitan con el adentro y el afuera, y también qué otros espacios, como bien decía también Gloria en un momento, ellos transitan. Y cuando hablamos de espacios, no solamente son los físicos, sino también los virtuales. Entonces, de repente, aprovechando ese pie, Pablo... Pero ni que estuviera planificado este centro. Porque en realidad sí, a nosotros lo que nos toca desde Plan Ceibal es poder trabajar sobre el ejercicio de derechos ciudadanos en el medio digital, ¿no? Y cómo las tecnologías digitales hoy en día nos interpelan y nos ponen delante un montón de posibilidades, ¿sí? También de cuestiones a tener en cuenta, a riesgos, a oportunidades de desarrollar la creatividad y el espíritu crítico. Entonces ahí una cosa que estaba planteada en la pregunta inicial es, hay un rol principal que es con los mediadores adultos, ¿sí?
en el caso nuestro, que trabajamos directamente con docentes, pero también incorporar a las familias en estos procesos de acercamiento de las tecnologías digitales, que puedan encontrar ahí oportunidades de desarrollo y de ejercicio de derechos plenos. Para después sí también llegar a los estudiantes. Y hay una cosa que decían recién, el hecho de dar voz y una participación real. Nosotros desde Plan Ceibal, en distintos proyectos que se están desarrollando con jóvenes, estamos apostando fuertemente al codiseño, ¿sí? Que creo que es un paso más de dar voz, es dar voz y gestión de los proyectos. Entonces, ahí me parece que hay una riqueza en el desarrollo de derechos ciudadanos que creo que es una buena práctica para poder compartir en los distintos espacios. Déjame decir que otra cosa también es poder avanzar en marcos comunes de trabajo, y en eso muchas de las instituciones que aquí están representadas estamos sentadas en una mesa donde estamos hablando de ciudadanía digital, donde estamos interpelando cuáles son los marcos que nos pueden regir en las políticas, y creo que eso es una buena cosa para también contarle al resto que el ejercicio de derechos ciudadanos no solo pasa por el medio digital, sino que también obviamente por lo real, y cada vez ese nexo se es más indivisible. Bien, la articulación efectivamente es algo que nos debe invitar a pensar tanto, de repente, ayer hablaban justo nuestras compañeras de Colombia, en ir avanzando también a escenarios descentralizados, ¿no? Cómo materializar todas estas imágenes que son finalmente estrategias centrales, cómo ir materializándolas a diferentes escenarios específicos y también con población específica, ¿no? La articulación también nos habla de que no podemos generar un parámetro único, y como bien decía Pablo, también apelar a la creatividad. Y de hecho, yo siguiendo tirando los tiros de esquina, el Ministerio, los proyectos que tiene trabajando el Ministerio de Educación justo están relacionados a población diversa, ¿no? O que incluso va más allá del estándar, por decir de una manera, de lo formal. Entonces me gustaría que también Isabel y Andrea puedan comentar aquí al respecto sobre esto. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad también, y es una oportunidad de encontrarnos, y sobre todo lo que traía recién Alfonso, esta posibilidad de ir articulando acciones que nos involucran a los adultos, pero que también nos involucran, a los adolescentes, ¿verdad? A mí se me ocurre también relacionar esto desde el MEC, desde la Dirección de Educación, como venimos trabajando. Yo fundamentalmente estoy en la línea de educación en derechos humanos, y pensar en la educación en derechos humanos me remite inmediatamente a formación ciudadana y a participación. Y esto que ustedes traen, que me parece súper importante. Cuando hablamos de participación, tiene que ver con una escucha hacia los jóvenes, pero también con una posibilidad de transformar las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Escuchar a los adolescentes también implica a veces acercarnos también a lo que ellos traen, quizá desde un lenguaje diferente, porque hoy ellos viven muy atravesados por todo lo que son las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información. Por eso también me parecía súper acertado esta propuesta de la campaña Viviendo mis derechos, pero pensada, ¿no?, desde jóvenes y para jóvenes, ¿no? Desde su lenguaje, porque creo que es desde ahí. Y ahí estamos comenzando, ¿no?, a dar este lugar de participación y también de formación ciudadana, porque la formación también implica esto de ir generando nuevas formas de convivencia desde este propio lenguaje, ¿no? Los adultos y acá los docentes, porque en este caso todos los que estamos implicados formamos parte de la docencia también, como orientadores, como guías, que me parece que podamos ir generando
nuevas posibilidades para ellos, ¿no? En la construcción de derechos. Igual me interesa que este punto lo profundice Isabel, porque Isabel tiene como, bueno, toda esta cuestión desde las prácticas concretas con adolescentes, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Un gusto para nosotros sumarnos en estas actividades y en estos procesos que ustedes vienen desarrollando y pensando. 2 minutos nada más para decir que los CECAP son centros educativos de capacitación y producción, que son 21 centros en todo el país. Nosotros los gestionamos desde una coordinación nacional, que es la tarea que a mí me ocupa, y a mí en esto de la participación, nosotros trabajamos con adolescentes y jóvenes entre 14 y 20 años que cuando llegan al CECAP se desvincularon del sistema educativo. O sea, ahí ya empieza esto de los derechos y la vulneración, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? Yo creo que esto de las competencias ciudadanas, me parece que o desde donde nosotros venimos pensando, es más en el cómo que en el qué, ¿no? Yo creo que hay quizá también como decía Gloria, yo también soy maestra, y las maestras nos ocupamos mucho más de los cómo a veces que de los qué. Nosotros, el cómo en todos los ECAP en este momento trabajamos de alguna manera, de la misma manera, con la misma metodología, pero ese cómo tiene que ver con lo que pasa en la comunidad donde esos adolescentes y jóvenes viven. Entonces, a nosotros nos gusta como pensar en esto de el espacio físico, y el espacio físico no es, como decían las compañeras, la institución educativa. Además, nuestras instituciones educativas, muchas se parecen muy poco al concepto de institución educativa como edificio. Los ECAP están en casas, están en espacios compartidos a veces con policlínicas de salud, a veces tenemos casas, a veces no tenemos, pero lo que sí tenemos es una misma mirada sobre el sujeto. Entonces, a nosotros, o sea, ¿cómo trabajamos las competencias ciudadanas con estos adolescentes? Situarlos como sujetos del centro de la acción educativa en vínculo con las comunidades de desarrollo. Entonces, ahí también, lo que traían las compañeras de ANEP, el proyecto de centro se vuelve clave en esa acción. Y nosotros organizamos nuestras propuestas educativas por semestres. O sea, al primer semestre hay como un contacto con todas las áreas del CECAP, es una propuesta educativa integral, tenemos propuestas de vinculación educativa con CES y con UTU para la culminación de ciclos, pero básicamente lo que hacemos en el primer semestre es esto de a participar se aprende participando, ¿no? Entonces, lo primero es conformar un grupo y ponerme de acuerdo en cómo yo voy a funcionar con otras 19 o 18 personas que me están interpelando en ese momento con necesidades distintas, porque tenemos chicos de 15 con primaria completa, de 17 que han intentado un tránsito por la educación formal y han salido, distintas situaciones, no solo cronológicas, sino también vitales, que tienen que ver con historias de vida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo traigo? Reconocer lo que el que llega sabe, para ver hacia dónde podemos llegar. Y en ese proceso se llega al tercer semestre, que vendría a ser ya transcurrió un año de ese grupo que fue caminando dentro de la institución educativa, y ahí en ese proceso se va identificando un problema que tenga la comunidad. Cuando la comunidad tiene un proceso, nosotros decimos en tercer semestre hay un proyecto productivo, y ahí lo productivo, que el CECAP va con los otros actores de la comunidad, que va a intentar resolver mediante distintas acciones. Y así es, bueno, ir a una escuela y, no sé, el hospital de Jun tiene un jardín que los chicos del CECAP lo mantienen y lo cuidan y se ocupan de eso. En el Hospital de Dolores encontramos que había un terreno y ahí tenemos una huerta ecológica que distribuye alimentos entre el CECAP y el hospital. Pero también en Fray Ventos, cuando fue el aniversario de Solari, se trabajó sobre la intervención de espacios públicos que no se estaban utilizando, y los chicos fueron a intervenir desde el área de la expresión plástica esos lugares. Obras de teatro que van a las escuelas, talleres de gastronomía, o sea, se identifica el problema, se trabaja en la solución y después se interviene. Plazas, elaboración de juegos, o sea, nosotros
lo que nos parece es esto, ¿no? Identificar el espacio, identificar el problema y allí desarrollar su entorno. Nos preocupa mucho, 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 mucho el espacio, que a mí me parece que es como muy importante también esto que ustedes están generando, el espacio que tienen los jóvenes. ¿Tá? Creo que hay todo un tema, el espacio que tienen en la virtualidad, y también preguntarnos por qué los jóvenes también optan por la virtualidad. Generalmente cuando llegamos a ciudades muy pequeñas, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cuál es el espacio social que los adolescentes tienen, no sé, en Artigas, en la ciudad de Artigas? ¿Dónde están? Porque nosotros lo tenemos que ir a buscar, ¿no? Vamos a abrir un CECAP, entonces nosotros decimos, ¿dónde están los jóvenes? Hay un silencio de los adultos, ¿no? Porque ¿dónde están los jóvenes? Una vez un intendente me dijo, después de las 6, abajo del techo del Banco República, ¿no? Cuando el banco cierra, se meten abajo del techo del Banco República. Vaya a buscarlos ahí, porque acá hay jóvenes, sí, vaya a las 6 abajo del techo del banco. Y ahí estaban. O sea, y por qué también me parece a mí esto del espacio, el espacio físico, y también ahí yo no voy a entrar en esto de la virtualidad, porque obviamente no es lo que nosotros venimos trabajando, pero cómo también la ciudadanía adolescente muchas veces no es tanto qué, sino cómo y qué espacio ocupan esos adolescentes en los lugares donde nosotros vivimos y cómo los adultos los vemos, porque también yo creo que cómo se pueden enseñar las competencias del ciudadano siendo ciudadanos. Y para ser ciudadanos tenemos que tener derecho a habitar la ciudad que traemos. Nosotros siempre, cuando llegamos a Colonia, nos ofrecían un local hace muchos años, en los CECAP más viejos del programa, un local muy lindo. Fuimos a otro, que es donde aún seguimos, muy chiquitito. ¿Saben por qué? Porque era al lado del barrio histórico. Y los chiquilines no conocían el barrio histórico. Entonces después, durante mucho tiempo, era un pretexto para que los jóvenes se trasladaran del General, que está a la entrada de la ciudad de Colonia. Los que conocen Colonia saben a dónde me estoy refiriendo, pero no, nosotros queríamos que todos los jóvenes fueran al centro de la ciudad. Y eso lo venimos como teniendo como insignia del programa. O sea, a participar se aprende participando. Y yo voy a ser ciudadano cuando reconozca los bienes y los derechos ciudadanos que yo tengo en la ciudad en donde yo vivo. Entonces, bueno, de alguna manera podríamos hablar mucho, pero me parecía agradecerle la invitación a Andrea, con quien venimos pensando y trabajando un montón de cosas juntas en estos días. Y bueno, para mí un gusto estar con ustedes y bueno, seguimos pensando. Bien, sí, Gloria. Quería, digamos, también adherirme a lo que tú planteas, porque es verdad, y sobre todo cuando uno sale al interior, pero también sucede en los barrios de Montevideo, que muchas veces los mayores los perciben a los adolescentes y a los jóvenes como sujetos de peligro o peligrosos, porque es en esa actitud en la vía pública que manifiestan justamente el malestar por que nosotros, los adultos, no les cedemos el espacio donde convivir, expresarse y gestionar su propia libertad y su propia expresión. Entonces, es también en este momento que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por salir a encontrar esos espacios en instituciones como deportivas o en plazas públicas, donde ellos también puedan tener un lugar de expresión de lo que ellos son y de su identidad. Y un lugar también de encuentro con los mayores, porque digo, ¿cuánto aprendemos de los jóvenes? ¿No? Basta que estemos un ratito, tenemos que vencer miedos. A veces los adultos sentimos miedo a los espacios de internet, miedo a que estén en la calle, pero porque no hemos hecho de la vía pública, como tú dices muy bien, un espacio amigable y que respete el derecho de los jóvenes y de los adolescentes a ocuparlo con sus propias identidades. Así que suscribo totalmente, maestra, lo que dijiste. Alfonso, yo me gustaría solo un comentario, porque fui como bajando esto y en cuestiones concretas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos últimos 3 años en centros educativos, y tiene que ver con proyectos de aprendizaje intergeneracional, donde estaba puesto el foco sobre el encuentro de los estudiantes adolescentes con los abuelos beneficiarios de Ibirapitá en un mismo espacio desmitificador de las habilidades de cada uno, donde se daban intercambios y validación de saberes
recíprocos, que de verdad, o sea, uno tiene evidencias de un proceso de aprendizaje muy fuerte por parte tanto de los estudiantes como de los abuelos participantes. Habilidades de la comunicación, de la colaboración, destacaban la empatía, los docentes destacaban la empatía con la que algunos estudiantes se comportaban con esos adultos referentes. Entonces, creo que esto que trae una nueva significación a todo esto. Sí, es tal cual. De hecho, esta horizontalidad, que es un poco lo que reclamamos, es lo que también decía Isabel, que se tiene que construir desde el vamos, desde la propuesta educativa de incluso hasta nuestras conductas. Esto que antiguamente hablábamos del currículo oculto, ¿no? Que hicimos una cosa con la mano y la borramos con el codo. Nuestra propia forma de cómo nos vinculamos con los chicos va a propiciar este grado de horizontalidad y empatía que es una suerte de disparador para empezar a darles voz y oportunidades a construir una cosa colectiva. De hecho, son dos elementos que depende acá es donde voy a tomar la posta con Geraldine, Jacques Linau es el que lidera más o menos estas perspectivas, ¿no? Por un lado, es la mirada de sujeto del adolescente, no la mirada del lado persona receptiva o que incluso está cargada de estereotipos, ¿no? Desde Barran, antiguamente, la imagen del adolescente fallido, errado, en construcción, ¿no? Y cómo ahora cambia la perspectiva y cómo cambia a partir de eso nuestros roles. Y después también, como claramente lo ha dicho Isabel y un poco Pablo también con los programas, los mecanismos. Cómo realmente construimos mecanismos que puedan buscar que se genere, por un lado, el promover la vigencia de derechos, pero en una atmósfera de derechos también, ¿no? Geraldine. Bueno, otras buenas tardes, muchísimas gracias, digo, por la invitación. Y sí, es real, nosotros estamos trabajando con todo el programa Adolescencia desde el INAU para hacer visibles a los invisibles sociales, porque en realidad la sociedad lo que hace es eso, tratar de invisibilizar las adolescencias, como les dicen muchas veces los directores departamentales, nos dicen, por favor, dennos las recetas para poder trabajar con las adolescencias. Y en realidad no las tenemos las recetas. Nosotros vamos como construyendo y estamos tratando de construir formas de trabajar con los adolescentes para y con ellos. En realidad, el año pasado lo que hicimos fue un ciclo de 3 encuentros regionales, en donde lo que trabajamos fue con los educadores, todas las experiencias significativas que tienen los centros juveniles. Nosotros primordialmente trabajamos con centros juveniles, hogares de 24 horas de adolescentes también, pero el foco nuestro está en los centros juveniles, en donde tenemos 117 centros a lo largo y ancho de todo el país, 118 en cualquier momento, porque vamos a tener uno en Colonia, ciudad de Colonia, en breve, ya está todo pronto, pero indudablemente que lo que hicimos fue ese trabajo de experiencias significativas el año pasado, lo culminamos con un seminario en donde dimos el lanzamiento a lo que eran las ciudadanías, el derecho a las ciudadanías, y este año lo que comenzamos a trabajar fue un ciclo de mesas en su momento, en marzo, cuando recién comenzamos, en la presencialidad y trabajando con educadores y adolescentes. O sea, lo hicimos en conjunto. Después, bueno, nos agarró, por supuesto, todo el paréntesis de la pandemia, y ahora, ayer y antes de ayer, hicimos el segundo ciclo que se llama Autonomía Progresiva. El lunes lo hicimos con los adultos, ayer lo hicimos con más de 90 adolescentes vía Zoom, que fue una experiencia espectacular, y el viernes lo vamos a hacer intergeneracional. La idea de esto es poder trabajamos una primer mesa que era género y violencia. Una segunda mesa, que fue esta que estamos en esta semana transitando, que es la de autonomía progresiva. El mes que viene vamos a hacer lo que es educación y trabajo,
que para nosotros es sumamente importante. Y por último, que no va a ser este año, ya va a pasar para el año que viene, va a ser lo que es salud y cuidados, ¿sí? En realidad nosotros vamos como haciendo mojones en lo que es el trabajo, pero lo hacemos con los adolescentes, con la participación de ellos, con el pensar de ellos, con justamente el de ayer fue... o sea, este ciclo de autonomía lo que tratamos de trabajar fue con un senderismo y el que tengan que tomar decisiones, el que puedan ver cómo conviven, cómo intercambian, cómo se empoderan y cómo terminan de solucionar sus cuestiones. Y realmente, bueno, hoy está todo mi equipo trabajando con la sistematización para poder llevarla el viernes a ese intergeneracional que vamos a hacer, y que bueno, es todo un desafío. La idea de esto es poder llegar a un simposio el año que viene, en donde podamos trabajar con todos estos temas que para nosotros son sumamente importantes, hablando justamente de todos el vivir mis derechos, y el viviendo esos derechos que los chiquilines tienen que... son parte de, son como sujetos de derechos, como se les llama, pero a su vez son autónomos y tenemos que apoyarlos y lograr en ese acompañamiento, no imponer, sino tratar de, llevarlos por ese camino, tomando en cuenta su forma de ser. Nosotros en estos 117, 118 centros juveniles para los adolescentes, los tenemos a lo largo y ancho del país, desde los pueblitos más recónditos, como tengo en Rivera, en el medio de la nada, en Cerro Pelado, hasta, 54 acá en Montevideo, que son bastante... Y hemos ido como transitando en todo, o sea, lo que tratamos indudablemente, a lo que apostamos permanentemente, es a que tengan las herramientas necesarias, y en eso nos apoyamos muchísimo en todo lo que es la educación formal, sea liceo, sea UTU, pero además también en SECAP, importantísimo, para poder, darle las herramientas y que los chiquilines puedan tener todo lo que necesitan para una vida posterior, ¿verdad? Y para el trabajo. Así que bueno, en eso estamos, en eso está el programa Adolescencia y trabajando hacia lo mejor para los chiquilines. Bien, Geraldine comentaba en la recorrida de los procesos que realizan, que tiene que ver con los mecanismos, cómo se van los chiquilines transitando y apropiando cada vez más de estas capacidades participativas y de toma de decisiones, que es en realidad lo que también más adelante o anteriormente comentaba Gloria y después es Isabel, de esto del empoderamiento, de qué manera los chiquilines se van empoderando de estas potencialidades y a la vez y a la par, cómo las instituciones adultas vamos también haciendo el acompañamiento progresivo de ese empoderamiento y sobre todo protector. Y destaco la palabra protector porque también no porque vayan empoderándose quiere decir que sean adultos plenos o que tengan todas las capacidades resueltas, sino que al contrario nos demanda, nos obliga a las instituciones y a los educadores a ir como dosificando estos procesos como de acompañamiento, de cuidado, de protección. Pero otro también elemento que también que hablaba Geraldine sobre esto del empoderamiento, y sobre todo también Isabel hizo el destaque sobre ello, es que habilitarlos de sus derechos, abrir escenarios del diálogo en el marco de derechos, es también a la vez abrir la singularidad de cada uno de ellos y detrás de sus vidas todas las situaciones también de vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces son un escenario, vamos a decirlo, positivo, en el que nosotros empoderamos, buscamos en ambientes sanos, el que ellos vayan construyendo sus habilidades ciudadanas, pero también tenemos que estar atentos y alertas a esa mochila, a esa carga, a ese nivel subjetivo que también puede hacer que se corte, o se choque, o genere hasta una suerte
disociación entre lo que decimos y lo que ocurre, ¿no? Entonces, justo aprovechando sobre esto de la vulneración de derechos y otros roles que también nos involucran a nosotros las instituciones, tenemos otro videíto. A ver si nos va mejor. La mala alimentación perjudica la salud de los niños, afecta el crecimiento y genera desnutrición. Baja el rendimiento escolar, trae problemas físicos y problemas graves. Que todos los niños se alimenten es un derecho. Hoy hablaremos de nuestros derechos, en especial el derecho a la salud, el cual es que todas las personas sin distinción alguna puedan acceder al más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. Pero no nos vamos a centrar en esto, vamos a profundizar un poco más, y no vamos a profundizar en lo que nos preocupa mucho, que son los suicidios. La tasa de suicidios en Uruguay en estos últimos años es que 1 de cada 3 adolescentes se quita la vida en Uruguay. Y de un día a otro, por el coronavirus, el grupo más necesitado de contacto social que ha dejado su barra de amigos, su deporte, su pasión, y de alerta de uno de los países de América Latina, con mayor tasa de suicidios en la franja etaria sencilla. Esto lo hemos reflejado en estos números. Pasó de 9-1 a 8-2 por cada 100.000 habitantes. Y no queremos que sea así, sino que queremos que en los colegios, en los liceos, se hable sobre este tema, porque es muy importante para la salud de cada uno. Bien, gracias al equipo. Estas son solo unas muestritas de videos que están en las cuentas de TikTok y de Instagram de Viviendo Mis Derechos, y también seguir convocando a más adolescentes y a educadores que también puedan seguir interviniendo del proceso. A través de estos 3 videitos hemos querido reflejar efectivamente que los chiquilines también traen consigo tanto problemas que ellos pueden estar vivenciando, o problemas que ellos ven en su entorno inmediato, o problemas que incluso ven en su comunidad o con sus pares, más allá de tenerlos próximos o visibles. Entonces, hablamos de que efectivamente también nos corresponde el propiciar esta protección hacia estas situaciones de violencia, buscando prevenirlas o ir minimizándolas o mitigándolas, los causales. De ahí que también, como parte del Estado y de instituciones también de sociedad pública, de sociedad civil, nos compete también esto de ir dosificando mecanismos de vigilancia de derechos, de defensa de derechos y de protección también de las mismas, ¿no? Entonces, de repente ahora pensemos en, un reto les voy a proponer a ustedes, pensémoslos en clave de sugerencia. ¿Qué sugerencias ustedes les darían también de sus experiencias para todos aquellos docentes, educadores, directores, inspectores que también están involucrados en estos procesos directamente con chiquilines y que podrían serles útiles de cara a esto, ¿no? ¿Cuáles son estos roles para garantizar que se vivan los derechos e ir reduciendo también estas situaciones de problema? Hagámoslo libre esta vez. ¿Quién quiere comenzar? Vamos con Tamara González, que también parte del equipo de Derechos Humanos de ANEP, y luego con Andrea del MEC. Bien. Bueno, me dejó excusas, se tuvo que retirar Gloria, pero mandó sus saludos para todos y un enorme agradecimiento. Bueno, yo quería aportar en base a esta último planteo que propone Alfonso, es también poder pensar no solo la situación singular, que es fundamental, la situación de vida de cada estudiante que forma parte del sistema, sino también el rol que tienen los centros educativos en sí frente a situaciones de vulneración
de estudiantes, y bueno, y qué aporte desde ahí o qué herramientas se pueden generar. Creo que hay como 3 niveles de intervención que son fundamentales, que es primero promover espacios que habiliten el poder generar convivencia, una convivencia positiva en los centros. Después la prevención es fundamental también, ¿no? Y después cuando se detectan situaciones que requieren realmente intervenir frente a una vulneración de un estudiante que nos plantea determinada situación en su vida o que detecta dentro del centro educativo, ahí es como también fundamental poder generar esos espacios de escucha, de participación, de intercambio, cómo los adultos podemos colaborar en la búsqueda de soluciones, ¿no? Acercarnos a adultos referentes positivos en la vida de los estudiantes. Y desde la ANEP tenemos instrumentado una serie de protocolos de prevención en situaciones de violencia, que son muy importantes, que nos dan las herramientas, ya sea para los equipos de dirección, los inspectores, los docentes, sobre qué pasos seguir, cómo hay que intervenir, con quiénes hay que articular, y esas herramientas son el marco de referencia desde dónde proceder, desde una mirada común hacia todo el sistema educativo, y bueno, articulando con los propios jóvenes, ¿no? Generando, habilitando espacios donde ellos sientan un clima de confianza, de contención, donde realmente esa vulneración que ellos nos plantean sean escuchados y se sientan acompañados en la búsqueda de soluciones. Por ahí es mi aporte. Excelente, gracias Tamara. De hecho, todo el sistema educativo tiene además un gran soporte, ¿no? De acompañamiento y de atención, sobre todo también en coordinación con los protocolos, que también el mismo INAU es el que también lidera de atención en situaciones de violencia, ¿no? Andrea. Bueno, yo como retomándolo un poco también en algunos conceptos que trajeron y que me parecen claves, ¿no? El de autonomía progresiva, que recién hablaban, y hablaban también de esta idea de protección integral, ¿no? Me parece que son, pensando en adolescentes, como 2 elementos claves que están vinculados a los derechos humanos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en educar en derechos humanos, tenemos toda una línea normativa que tiene que ver, y voy a tomar estos 2, hay muchísimos, ¿verdad? Pero me parece que eso, como adultos, nos tiene que quedar claro a nosotros, porque también es una forma también de ser garantes de sus propios derechos, que tiene también que ver con el cuidado a sí mismo. Entonces creo que educar en derechos humanos implica esto de abrir el conocimiento a los adolescentes y a los adultos referentes, pero también de sensibilizar y después empezar a pensarlo también como una práctica, ¿sí? Una práctica transformadora de las realidades, porque si no se convierte como en un tema de contenido por ahí muchas veces curricular, pero me parece que hay una parte que es esencial en los derechos humanos y en la educación en derechos humanos, que es que ellos puedan hacerse conscientes y que lo puedan aplicar. Y a veces los referentes adultos somos los mediadores. Si yo no trato con respeto al otro o a la otra, es difícil que se genere, ¿verdad?, un espacio de respeto. Entonces creo que pensarlo como una construcción conjunta. Yo creo que pensar en educar en derechos humanos tiene una línea que atraviesa todos los valores, ¿sí? El de respeto, el de solidaridad, ¿sí? Pero también hay una postura crítica que creo que queda bien expresada en estos videos que vimos recién, ¿no? Cómo son ellos, a partir del conocimiento de sus propios derechos, capaces de cuestionar y de traerlo a sus propias vivencias. Creo que ahí es fundamental, ¿no? Y después hay toda una línea que tiene que ver con lo político, político en sentido de pensarlo como política pública, pero también como política privada, y ahí hablo de lo personal, ¿no?
hay una parte que habla de la construcción ciudadana cuando hablamos de derechos humanos, pero que también está atravesado por mi propia construcción como persona, y para poder convivir con los demás. Entonces creo que en líneas generales ir por ese camino, ¿no? Como una práctica transformadora y que se pueda ir construyendo entre jóvenes y adolescentes, ¿no? Pensando en esta autonomía que es progresiva. Pablo. Gracias, Alfonso. No, en esto que decías sobre los mecanismos de protección y siempre vinculándolo con lo que es el medio digital y el ejemplo que traía Isabel, ¿no? de la plaza, ¿no? Como la plaza como espacio de participación, pero también de control, de dónde están, de qué hacen. Cómo lo digital aparece como el universo de lo invisible, porque hay nuevas plazas que habitan los gurises, pero que son invisibles para el mundo adulto, ¿no? Entonces, ahí, cuando decíamos, bueno, ¿hay mecanismos de vigilancia, sí, en lo digital? No los gestionamos nosotros, hay múltiples mecanismos de vigilancia, pero muy poquitos mecanismos de protección desarrollados. Y ahí es un espacio donde hay muchísimo para trabajar, porque quienes tienen la gestión, la gobernanza de los medios digitales no están tan preocupados por los mecanismos de protección. Entonces, es desde el afuera que uno tiene que construir o apostar a la construcción de esos mecanismos de protección. Trabajar en el autocuidado, trabajar sobre la generación de espacios de participación saludables, trabajar sobre los aspectos de bienestar socioemocional, todas esas cuestiones que van a munir de herramientas para que los propios adolescentes puedan en el espacio digital salvaguardar sus derechos. Yo creo que eso es una de las claves. Y implicar a las distintas comunidades, implicar a los docentes, que estén de oídos abiertos, que no solo miren lo que pasa en un recreo, sino que vean las percepciones y hablen con los estudiantes. Lo mismo a las familias y a los pares, porque hay un montón de cosas, insisto, que pasan invisibles y tenemos que generar las confianzas para poder levantarlas, para poder atenderlas y trabajarlas oportunamente. Si no, habitualmente cuando ya se manifiestan es tarde. Gracias, Pablo. Isabel, te escuchamos. Cortito. A mí me parece que hay un tema que no es menor, que es a veces el temor, ¿no? Que me parece que en esta etapa de la pandemia también pasó, ¿no? El temor a no saber, que a veces tenemos los adultos frente a saberes que si tienen los estudiantes o los chiquilines. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema también de poder trabajar con el temor de no saber, que a veces los adultos, cuando ocupamos lugares más de enseñantes, nos interpela y nos cuestiona. Entonces me parece que eso de no tener temor a decir que no sé, o no tener temor, esto que acaba de decir Pablo, a mí me parece que es clave, ¿no? Porque nos reclamamos protección en las redes y en los medios porque a nosotros nos da mucho temor, pero a veces los chiquilines lo tienen mucho más claro que nosotros. Yo también lo digo como madre de dos jóvenes que me han ayudado mucho a poder trabajar, a dar clase con el Zoom, ¿no? O sea, como también en esto de lo intergeneracional, el enseñante volverse aprendiente y el aprendiente enseñante, porque yo creo que si los jóvenes tienen mucho más conocimiento de lo digital que los adultos, seguramente, esto que decía Pablo, tienen como muchas más habilidades también para protegerse, pero para eso tienen que conocer también los derechos que tienen a no exponerse. Entonces me parece que ahí hay un nudo que está como bastante enredado y sería muy interesante en esto de la autonomía progresiva que también decía Andrea, cómo poder empezar a desentramparlo, ¿no? Geraldine. Bueno, bien cortito como redondeando en esto que habías hablado, Alfonso, de la consigna de qué le diría. Yo le diría lo que le digo a todos mis equipos de trabajo en los centros juveniles y en los espacios adolescentes. Debemos conocer al adolescente, escuchar al adolescente, acompañarlo, orientarlo y armar su proyecto en conjunto con él
pero dándole mayor participación a la familia, porque siempre hablamos de los derechos de los chiquilines. Hay un derecho que es fundamental y que muchas veces con los adolescentes les pasa. Yo siempre digo, mientras están en el CAIF o en el jardín de infantes, la mamá los lleva, los deja y los apapacha, ¿verdad? Cuando están en la escuela, los llevan, los van a buscar, se preocupan, hablan con las maestras, van bien. Ahora, ya cuando pasamos al primer año de liceo, ya estás grande y es tu vida. Y no es así, porque después recibimos a las mamás y lo que nos dicen es, no puedo con él, no sé qué hacer. Bueno, acá hay algo, hay un papel fundamental que también juega la familia en este andar y en esta autonomía progresiva que tiene que hacer el adolescente, pero que sin la familia tampoco lo logramos. Y cuando no hay familia, habrá algún responsable, no importa cómo se le llame, familia o sea, papá, mamá o quien sea, pero sí el tener ese apoyo fundamental desde la casa, desde los adultos, para poder escuchar, como dije, orientar, acompañar y ir, bueno, como caminando con el adolescente, para que logre esa autonomía que, bueno, que es lo que precisamos. Listo. Gracias. Esta última pregunta, y bueno, un poco también la anterior, vieron ahí un poco el engaño o el truco de esto, ¿no? Empezamos hablando de competencias ciudadanas adolescentes, pero sin embargo terminamos hablando de las competencias de los adultos, que somos los que tenemos que garantizar precisamente estos escenarios, porque finalmente los chicos van a fluir, las chicas van a interactuar, pero somos nosotros finalmente, las instituciones adultas o los adultos, las adultos, los que empezamos a generar estos parámetros o estos errores de interpretación o de vinculación con los chicos. De hecho, se dota más en estos escenarios cuando ellos tienen estas situaciones o estas problemáticas de vulneración de sus propios derechos, ¿no? ¿Qué tanto nos interpela a nosotros como adultos? ¿Qué tanto estamos también en capacidad o inseguridad de soltar el poder? Finalmente, esta de la autonomía progresiva, somos los adultos quienes nos hemos apropiado de sus procesos de decisión. Entonces, ¿qué tanto aflojamos en ese proceso y les invitamos a construir no solamente desde el escenario positivo, sino también en la eliminación de situaciones negativas? Sin embargo, también nos interpela, porque seguramente nosotros también somos parte de esos problemas, de esos círculos de problemas, indirecta o directamente. Perfectamente lo mencionaba también Geraldine, el vínculo con las familias. ¿Qué tanto abrimos el escenario de la intermediación con familias para ir empezando a eliminar desde las microviolencias hasta las violencias más fuertes o rudas, ¿no? Y también hablaban de que de este ejercicio de ir construyendo esa autonomía progresiva paulatina y que a la vez también nos obliga a nosotros a ir aflojando estos ejercicios de poder, ir también trabajando estos elementos de autocuidado, de autoprotección, de heterocuidado. Siempre hablamos a veces, y a veces eso nos olvidamos, de la protección entre pares. Cuando vivimos también, sobre todo en el mundo de adolescencia, la violencia entre pares, que es más ruda, ¿no? Y cómo esas situaciones que a veces, por no saber de repente el adulto, tener la confianza, la seguridad de qué es lo que está pasando, empezamos a construir puentes cada vez más largos y nos vamos distanciando cada vez más del escenario y después terminamos siguiendo haciendo los responsables a los mismos adolescentes. Entonces, sin querer, la idea de la competencia ciudadana adolescente, como se dijo de un principio, un poco haciendo el parafraseo, implica el cambio de la visión del chico como sujeto, de la chica como sujeto de desarrollo, no como una persona pasiva o, en el peor de los casos, rebelde o adolescente, como bien dice la palabra, de que sufre algún problema de crecimiento, que no es tan así. Esta mirada de sujeto nos va a llevar, obviamente como cualquier compañero o par, a construir cosas de la mano, donde obviamente será un balance adecuado conforme el proceso va desarrollándose, donde uno recibe información, donde uno acompaña los procesos de desarrollo de habilidades, o en algunas partes también contiene y hasta protege, ¿no? Ejerciendo mecanismos fuertes de prevención de situaciones de violencia o hasta de denuncia.
Muchas veces los adultos tenemos miedos a las denuncias públicas porque hay otras dimensiones que también nos interpelan y que tanto realmente estamos sin querer abandonando, o cuando hacemos la vista ciega a situaciones de violencia también que pueden estar sufriendo. Entonces, indudablemente, como lo decíamos también en la primera parte de este espacio, promover desde un escenario de derechos para que ellos vivan sus derechos también nos obliga a garantizar que estos derechos se den en un ambiente saludables y sin situaciones de violencia. Bien, les cuento que los comentarios y las preguntas a través del YouTube, que me los dicen mis compañeras y compañeros por el celular, todos son felicitaciones y obviamente agradecen el interesante del espacio. Como saben, esto va a quedar grabado en el canal de la ANEP, que nos encanta que se haya transmitido a través de este canal que tiene un fuerte impacto en el país, y también en nuestras redes sociales institucionales. No sé, de nuestra parte, me parece que estamos también en hora, o sea que estamos hemos logrado metas importantes. Les doy unos minutos si quieren dar alguna reflexión general y a la vez también invitarles a ustedes y a toda la comunidad que nos observa a también asistir mañana. Mañana tendremos ya no videos de adolescentes, tendremos a los adolescentes y a las adolescentes con nosotros y con sus educadores para ver también cómo transitaron por este proceso. Capaz ahí vamos a poder materializar todas estas sugerencias o comentarios que hemos estado nosotros teniendo el día de hoy. Bueno, les dejo entonces el micrófono abierto para que hagan un comentario de cierre. Bueno, desde ANEP estamos muy agradecidos, muy contentos con cómo se viene desarrollando estas instancias estos 3 días, y muy ansiosos de mañana poder ver a los protagonistas de los videos y que nos cuenten, bueno, cómo ha sido el proceso. Así que bueno, muchas gracias por facilitar la participación, muy enriquecedor el intercambio de todos los ponentes, y un saludo grande para todos desde acá. Bueno, el agradecimiento enorme a la OEI, por darnos esta oportunidad, por poder intercambiar, también para ver mañana a nuestros adolescentes, que son los protagonistas de todo esto. Y nada, y gracias, y bueno, y mañana nos veremos entonces nuevamente. Bueno, yo también agradecer esta posibilidad de poder trabajar de manera articulada y sobre todo de poder pensar en dar continuidad y que no quede como experiencias concretas en un momento preciso, ¿verdad? Y bueno, creo que mañana va a ser un encuentro súper rico porque poder escuchar el trabajo que ellos también vienen haciendo. Bueno, gracias. Bueno, creo que de nuestra parte, en representación de Plan Ceibal también, y pudiendo traer lo que es el tema de lo digital a este universo de promoción de ejercicio de derechos ciudadanos, solo decir sobre lo que tú decías, Alfonso, recién, que el rol de los adultos es como la canción de Papo, ¿no? Juntos a la par de los estudiantes, de los jóvenes, y bueno, tratando de promover la generación de espacios menos hostiles. Bueno, ese es un poco el mensaje de cierre, y en esto vamos a acompañar desde Ceibal la promoción de planes, programas, difusiones que vayan en este sentido. Bueno, les agradezco enormemente en todo caso la presencia. Una vez más, también agradezco al equipo de gente que está detrás de todo esto, Vero, Magalí, Marianela, Laura, Vanessa, y nos quedamos cortitos, Iván, Federico, todos los que nos están dando una mano para que esto salga a flote. Y nada, les invitamos hasta mañana, y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.